Recordamos Esteban Domecq, que es licenciado en Economía, magíster en Finanzas y en Economía de la Universidad del SEMA, presidente de INVEC Consultora Económica, director de Expo EFI y del Congreso Económico Argentino, docente titular de Macroeconomía y de Economía para Directivos de Empresa en UCEMA, consultor de empresas especializado en Economía, Finanzas y Gestión. Lucas Romero, a su vez, es politólogo, egresado de la Universidad de El Salvador, director asociado de Sinopsis Consultores y responsable del área de análisis de escenarios políticos, con experiencia en diversas campañas electorales en Argentina, mucho trabajo, Lucas, y en el exterior como análisis en estrategia de posicionamiento y comunicación política. La dinámica de este panel van a exponer cada uno de los convocados, 15 minutos. Vamos a empezar con Lucas Romero, hablando precisamente de la política. Bueno, gracias Marcelo, buenas tardes a todos. Primero quiero comenzar agradeciéndole a las autoridades del IAEF por invitarme a venir a esta linda provincia, siempre es lindo venir a Tucumán, y también a invitarme a compartir un panel con Esteban, a quien ya conozco en estas circunstancias, además es un gran economista, pero además me parece que es buena la idea de poner a la política y a la economía a dialogar, porque me parece que, como siempre, o quizás más que nunca en la Argentina, ese diálogo tiene que estar comprendido para tratar de entender hacia dónde estamos yendo. Voy a comenzar hace un par de semanas. En una conferencia similar compartía panel con Ricardo Desi, y Ricardo Desi citó una frase muy popular en el mundo financiero, en el mundo de los mercados, probablemente ustedes la conozcan, que es que para los mercados o para el mundo financiero, peor que malo es incierto, ¿no? Esta idea de que frente a lo incierto no me puedo defender, frente a lo malo al menos tengo la posibilidad de tener una estrategia que me ayude a minimizar los costos. Y me parece una linda formulación, interesante, muy elocuente para ser, digamos, construida con solamente 5 palabras. Me parece muy interesante para trasladarla a la interpretación de la escena política. Porque así como lo incierto es más malo que lo malo, también podríamos decir que lo incierto no deja que lo bueno termine de ser bueno. Y digo esto porque cuando uno mira hoy la coyuntura política, económica de la Argentina, probablemente la gran mayoría, si no todos, vamos a coincidir que se trata de una coyuntura mejor de la que teníamos hace 2 años atrás, ¿no? Entonces, ¿dónde está el problema de que esto bueno no termina de convencer? Bueno, quizás no termina de convencer porque todavía es incierto si esto bueno va a seguir ocurriendo, ¿no? Y ahí aparece lo que para mí es una incertidumbre estructural en la escena política, algo que no podemos responder. Si lo que tenemos enfrente es una transición, un periodo corto de tiempo en donde se intentan o se producen cambios pero que no dura, o el inicio de un ciclo político más duradero, ¿no? Y pareciera ser ese interrogante el que está planteado para poder interpretar si efectivamente lo bueno que se puede interpretar que está ocurriendo, bueno, es algo que ha venido para quedarse. Incluso en el debate público los propios protagonistas lo plantean esta discusión, ¿no? Estuvo hoy José Luis Daza acá, pero todo el equipo económico se la pasa diciéndonos, esto es distinto, esto va a durar, tengan fe, tengan confianza. Y la semana pasada la ex vicepresidenta, expresidenta, dijo lo contrario, esto se cae. Interesante porque en la crítica de Cristina está implícito una aprobación de lo que está pasando, ¿no? Como si lo que estuviera pasando está bueno. Y la preocupación de Cristina es que se cae. Pero en todo caso el debate público ya transmite esta disyuntiva. Entonces, voy a analizar un poquitito esto de la incertidumbre que desprende el escenario político y ahora voy a hacer un paréntesis para tratar de aportar un marco más conceptual de entendimiento, porque los politólogos tenemos un objeto de estudio que es el sistema político. Nosotros nos dedicamos a entender cómo las sociedades toman decisiones colectivas. Ese es nuestro objetivo, comprender ese proceso. Y desde ese lugar nosotros miramos la coyuntura política. Si entendemos que el sistema político es un conjunto de normas, reglas, procedimientos para tomar decisiones colectivas, bueno, vamos a asumir que hay un sujeto social, un componente social, una dimensión social, el sujeto que quiere tomar decisiones. Hay un componente político porque en la modernidad los regímenes políticos son representativos, no hay democracias directas, elegimos nosotros representantes que son los que se involucran en el proceso de toma de decisión y tienen que resolver los problemas que la gente quiere que resuelva, que en la Argentina son esencialmente económicos, ¿no? Hace rato que en la Argentina son económicos. Si nos vamos a Ucrania los problemas son otros, si nos vamos a Medio Oriente los problemas son otros. Entonces,
los representantes tienen que tomar decisiones colectivas para resolver los problemas y ofrecerle soluciones a la gente. No estoy descubriendo nada. Pero quiero presentar este diagrama para entender que acá hay dos planos de abordaje de esta secuencia. El plano del procedimiento de la toma de decisión, cómo se toma la decisión, y el plano de las decisiones o del análisis de las decisiones que se toman, ¿no? Probablemente Esteban pone mucho foco en eso, ¿no? ¿Qué decisiones de política económica se están tomando? Si son buenas, son malas, si están hechas sobre un buen diagnóstico, si están ofreciendo soluciones. Bueno, nosotros los politólogos miramos aquel plano, que es bastante complejo. El plano de cómo se toman decisiones o cómo se pueden tomar decisiones en este contexto. Y por eso decimos, nos preocupa más el cómo que el qué. ¿Y por qué? Bueno, por algo que ustedes conocen, ¿qué es esto? Tenemos un ciclo político de hiperminoría de un presidente con muy poca fortaleza legislativa, que como ustedes saben irrumpió en el 2023, se metió en el balotaje, ganó y llegó a la presidencia con esa fortaleza legislativa, ¿no? Y esta problemática, que es lo que explica el título de la placa, que es el rasgo más sobresaliente de la naturaleza de este proceso político, que es la restricción decisional que opera sobre este Poder Ejecutivo, ya está siendo síntoma en estadísticas. Les voy a traer dos datos, porque en última instancia se trata de eso. ¿Cómo hace este presidente para poder tomar decisiones? Porque en última instancia eso es necesario para poder resolver los problemas que tiene por delante. Fíjense este dato, DNU firmados por Javier Milei. Van 33. Si los anualizamos, estamos a 49 por año. Estamos muy cerca del promedio de DNUs de presidentes de emergencia como Néstor Kirchner o Eduardo Duhalde. Ustedes dirán, Alberto Fernández también firmó mucho. Sí, claro, la pandemia. Se cerró el Congreso, había que tomar decisiones, DNU. Pero ya tiene 2 DNU más que los que firmó Macri en los 4 años de mandato y está a 5 de los que firmó Cristina en 8 años de mandato. O sea, acá hay un síntoma, acá hay un proceso de toma decisorio que está transitando un canal de excepcionalidad. Miren este otro dato. Producción legislativa. ¿Cuántas leyes ha sacado el Congreso en este periodo? Las líneas más oscuras son los primeros años de mandato presidencial. El 2024 fue el año de menor cantidad de leyes producidas para un primer mandato de un presidente y este año tenemos 5 solamente. De las 49 leyes, además, que se sacaron, 39 eran iniciativas previas al 10 de diciembre. Y ahí dice, de las 10 restantes, 2 fueron vetadas. Bueno, no llegué a actualizar el dato porque lo mandé ayer a la presentación, hoy apareció en el boletín oficial el veto a la ley de emergencia de Bahía, o sea que 3 vetadas. No hay producción legislativa. ¿Qué es el proceso de toma de decisión de un sistema político? ¿Qué decisiones toma un sistema político? Leyes. ¿Quién sanciona las leyes? El Congreso. Entonces, en definitiva, hay una problemática que es cómo está enfrentando este gobierno el desafío económico con la restricción decisional que opera sobre su margen de acción. Vamos un poquitito entonces ahora a pensar, bueno, entonces, ¿cómo resuelve este problema Milei? Tiene que construir una mayoría y que esa mayoría esté reflejada en el sistema. ¿Qué teníamos en el sistema político argentino? Bueno, veníamos del 2019, 2 grandes coaliciones que sumaron casi el 90% de los votos, el bicoalicionismo, decíamos nosotros los politólogos. 2023 aparece Milei con ese 30%, irrumpe por derecha, llega a la presidencia porque gana el balotaje. La pregunta es hacia dónde estamos yendo. Porque ahora Milei lo que tendría que hacer es traducir ese apoyo que lo está recogiendo en las encuestas, que lo recogió el 19 de noviembre del 2023, en el sistema, para poder tener las herramientas para tomar decisiones. Entonces, la pregunta es, ¿Milei está agrandando esa minoría del 30%? ¿Estamos yendo a un escenario en donde Milei va a representar un 35% dentro del sistema? ¿O está yendo a algo más amplio? ¿Está construyendo una mayoría más sólida, reteniendo gran parte de lo que obtuvo en el balotaje del 2023? Bueno, este es el interrogante que nos va a responder el proceso electoral. Porque el proceso electoral es el que traduce esos apoyos en las encuestas en bancas y permite que la representación esté reflejada en el sistema y garantiza márgenes de acción. Ahora, ¿cuál es la estrategia de Milei? Milei está queriendo seducir a los votantes, convencer a otros actores políticos para construir una mayoría y que eso esté reflejado en el sistema. ¿O está queriendo centrifugar la escena? Dice, no, vengan a apoyarme. No quiero sentarme a dialogar, no, vengan a apoyarme. El que quiere que se suba a este barco, bienvenido sea. El que no, está del otro lado.
Y da la sensación más lo segundo que lo primero, por eso era tan funcional y tan importante para el oficialismo, que enfrente hubiera alguien que ayude a centrifugar la escena, alguien que empuje los apoyos hacia mi lado. Si no los voy a conquistar por el encanto, los conquisto por el espanto. Esa estrategia de polarización es la estrategia que está utilizando Milei para tratar de construir una mayoría y que esa mayoría esté reflejada en el sistema y resolver el problema de la restricción decisional. Esto es lo que estamos viendo en materia de intención de voto, para darnos una idea hacia dónde estamos yendo. Y claro, Milei mira esto y dice, uy, listo, yo no me siento a hablar con nadie. Voy y me presento a elecciones que me voten, 41%. Es la elección que hizo Macri en 2017. Fíjense cómo se fue polarizando. Los dos espacios más con mayor intención de voto son esos dos espacios que están polarizando la discusión en los extremos. ¿Qué sería esto para el gobierno? Bueno, si toman esta escala, que es una escala nuestra, arbitraria, nosotros entendemos que cualquier cosa por debajo de 35 para el gobierno va a ser malo, cualquier cosa por encima de 35 va a ser bueno. Hoy el gobierno estaría en la mejor de las instancias de esta escala, ¿no? Más del 40% enfrentando o yendo a una gran elección con mucha probabilidad de triunfo a nivel nacional, como dice Milei, pintar de violeta el país. Pero hay un elemento que nos está faltando acá, porque esto es una pregunta que le hacemos en nuestra encuesta nacional a todos los argentinos, pero las elecciones legislativas son 24 elecciones simultáneas. Y lo peor de todo es que no estamos haciendo 24 estudios distintos y los concentramos en uno solo. Nadie lo hace, quizás el gobierno lo está haciendo. Lo peor de todo es que nos está faltando cuál va a ser la oferta electoral en esos 24 distritos, que es una pieza clave. ¿Por qué? Porque ¿qué va a pasar en Entre Ríos? ¿Qué va a pasar en Mendoza? ¿Qué va a pasar en Jujuy? ¿Qué va a pasar en San Luis? ¿El oficialismo se va a aliar con el oficialismo local de esas provincias y va a formar una sola oferta electoral? ¿O van a ir a confrontar con el oficialismo local y además con el peronismo? Es muy distinto, porque la oferta que se le ofrece a los votantes en última instancia también termina determinando el voto. Entonces capaz que no se traduce todo eso en bancas en el Congreso. Bueno, ese es el proceso que nos está faltando, que está ocurriendo, y nos falta saber si el gobierno va a ir a esas alianzas o va a ir a construir un poder propio con una oferta propia. Color violeta, nombre de Libertad Avanza, el líder es Milei. Esta es la pieza que nos faltaría para terminar de proyectar si efectivamente estamos camino a ese gran resultado. Porque cuando Milei decidió ir a confrontar con el PRO en la Ciudad de Buenos Aires, el mensaje fue muy claro. No me siento a construir una alianza política electoral ni siquiera con el sector que más me apoyó hasta acá en el Congreso. Entonces, ¿cuál fue el mensaje que transmitió Milei con esa decisión? Bueno, el liderazgo de Milei no se comparte con nadie, la identidad partidaria no se negocia, el color violeta no se cambia. Es su decisión. Es decir, yo voy a eso, quiero capitalizarlo todo yo. Quizás esto ofrece más dificultad para trasladar ese apoyo electoral de las encuestas a bancas en el Congreso. Bueno, veremos si la estrategia es la correcta. Cuando Milei mira los niveles de apoyo al gobierno, fíjense qué interesante esto, niveles de apoyo, cuánto la gente apoya el desempeño del gobierno. Nuestros registros son mensuales. Enero del 2024, primer registro, 46,6. Junio, hace unos días atrás, último registro, 46,6. ¿No? Vaivenes, pero se sostuvo el nivel de apoyo. Comparamos contra Alberto Fernández, 20 puntos más. Comparamos contra Macri, 10 puntos más. Milei mira esto y dice, no, yo voy a capitalizar todo esto yo. No me siento a armar alianzas con nadie, ni acuerdos político-electorales. Bueno, esa es la decisión de estrategia política. Ahora, ¿qué significa eso? Bueno, que el proceso de construcción de una mayoría que esté reflejada en el sistema y que garantice márgenes de acción para poder avanzar con la toma de decisiones muy importantes, muchas de ellas, para garantizar mejor probabilidad de éxito del programa económico, bueno, está un poquitito más lejos. ¿Por qué? Porque es un programa que seguramente le vendrían muy bien reformas estructurales. ¿Qué va a lograr el gobierno con estos números? Fíjense lo lejos que está el gobierno de construir una mayoría en el Congreso. Porque aún en una muy buena elección estaríamos con 85, a ver si tengo puntero acá. Bueno, ahí ven, 85-100, oficialismo, sería
la proyección que hacemos, con mucho margen de error, porque naturalmente nos faltan muchos detalles, pero le estarían faltando unos 30 diputados. Es cierto, algunos diputados del PRO va a haber, que podrían sumarse, más otros de otras fuerzas que podrían aliarse, pero las mayorías todavía están lejos. Vamos al Senado. Más complicado aún, porque en el Senado el oficialismo parte de más atrás. Tiene 6 senadores. Ganando los 16 que se reparten en las 8 provincias que reparten senadores, no llega ni siquiera a los 25 senadores, que es el tercio defensivo. ¿Por qué hacemos foco en el tercio? Porque lo vimos a Milei utilizar mucho el tercio en la Cámara de Diputados para bloquear las insistencias legislativas. Con eso neutraliza al Congreso. No hay forma de que el Congreso le intervenga con decisiones su programa económico, su programa fiscal, porque veta todas las leyes y después bloquea las insistencias. Por eso el tercio es muy importante. Entonces, empiezo ya a hacer una síntesis y cierro. Tenemos un proceso político que está caracterizado por un poder ejecutivo que tiene restricción decisional. ¿Puede tomar decisiones? Sí, las está tomando. Pero hay muchas decisiones que quisiera tomar y no las puede tomar, porque tiene una condición de minoría. Tiene que construir una mayoría que quede reflejada en el sistema. ¿Cuál es la estrategia que está utilizando? La que les acabo de describir. Construir un aparato propio, tratar de lograr capitalizar el apoyo que tienen las encuestas y que eso le permita mejorar sus condiciones de legislación. ¿Podrá gobernar solo en el Congreso? No. Va a tener que seguir necesitando negociar apoyos para poder sacar leyes. En definitiva, y volviendo a este triángulo explicativo del proceso político, podríamos decir, el oficialismo avanzará a fortalecerse legislativamente, va camino a una buena elección, no va a lograr mayorías, por lo tanto, deberá seguir ofreciendo soluciones económicas para seguir sosteniendo niveles de apoyo y que eso le permita negociar y lograr acuerdos para poder sacar decisiones importantes que tiene que sacar este gobierno, como las reformas estructurales. Es decir, habrá todavía que esperar para la consolidación política de este ciclo, porque todavía no sabemos si el proceso económico también va camino a consolidarse. Las dos dinámicas van a seguir dialogando, aún con un buen resultado que proyecte el oficialismo en esta elección de medio término. Por eso va a ser muy interesante lo que nos diga Esteban, porque en última instancia el gobierno va a tener que seguir demostrando, como dice Luis Caputo y como dice su equipo económico, que esta vez es distinto y no darle la razón a Cristina de que efectivamente esto se cae. Ese es el gran interrogante que sigue estando en la escena, que es económico y también es político, porque naturalmente tenemos un proceso político de estas características tan singulares. Bueno, muchas gracias y después, obviamente... Tu turno, Esteban. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. Bien, aguantaron hasta el final, más o menos me hacen. Bueno, antes que nada, gracias a IAES por la invitación, un placer estar acá en Tucumán. Les soy sincero, tenemos para hablar 1.000.000 de temas, pero saben que tenemos poco tiempo. Así que yo voy a tratar de concentrarme en 3 reflexiones principales. Después entiendo, Marcelo, que hay una parte para preguntas. Hay que entender la economía argentina en este 2025, en estos meses, con una especie de doble óptica. Hay un proceso macro que nació en el marco de un nuevo gobierno, diciembre de 2023, es un trasfondo, y sobre ese proceso hay etapas. Y en esas etapas hay una que comenzó el 11 de abril, en el marco de un nuevo acuerdo con el fondo, muy supeditado un poco a lo que trae Lucas, que tiene que ver con el calendario electoral. Y esa es la economía de corto plazo. Yo voy a tratar de barrer en estos 15, 20 minutos que tenemos estas 3 reflexiones. 1, lo que está condicionando y explicando el escenario de corto plazo en la Argentina. 2, cómo avanza el proceso de estabilización, y ahí están las dudas en torno al tipo de cambio, la inflación, las tasas de interés y demás. 3, qué pasa con la economía real, con los sectores, con el consumo, con la demanda, con el empleo, mucha preocupación, etc. Bien, insisto, hay mucho para hablar, poco tiempo, voy a los mensajes principales y después eventualmente hacemos doble clic en la parte de preguntas. Primer tema, olvídense del año 2025. Olvídense por 3 minutos de todo lo que dijo Lucas. Olvídense de Javier Milei, del gobierno, de las elecciones. Vamos a hacer este ejercicio mental. ¿Ven eso que está ahí abajo? Eso arranca en 1890. No voy a dar una clase de historia, quédense tranquilos. Tengo un cable que me cuelga. 1890. Y eso negro que está ahí abajo, ¿saben qué son? Ciclos económicos contractivos, recesiones.
Ciclos que con el tiempo se fueron haciendo cada vez más frecuentes. Y este es el que empezó en el año 2011, que acumula una caída del producto de 15% si lo ajustamos por población. ¿Qué es esto? Inestabilidad. Esta es la capa 1 de problemas estructurales. Segunda variable. ¿Ven esto verde que está acá? ¿Saben qué es? Superávit fiscal. Superávit fiscal. Y esto, la marea roja. Superávit después de la crisis del 89. Superávit después del 2001. Marea roja. Miren quién volvió el año pasado. Superávit fiscal. ¿Qué es esto? Indisciplina. Primera forma de financiar el déficit, con emisión monetaria. Eso que aparece ahí es inflación interanual, topeada en 300%. ¿Cuándo fue la primera vez que perforamos el techo de 300? No. Rodríguez. El señor estudió. Rodríguez. Crisis de la deuda del 82, hiper del 89. Convertibilidad. Espiralización. Abril 2024, 289% interanual. Último dato, 43%. Interanual. ¿Qué ven? Caída brusca. Pegó en el palo. Pegó en el palo y salió. Acá hay un primer gran éxito en torno a detener un proceso de espiralización, una economía que estaba con un evento nominalmente disruptivo y hay un proceso de estabilización avanzado, inconcluso, pero un primer gran éxito. Segunda forma de financiar el déficit fiscal. ¿Cuál es? Deuda. ¿Cuándo fue el primer default de la Argentina? Primer default. ¿1980? No. Rivadavia, muy bien el señor. 1827. 1827, ¿cuándo se tomó el préstamo? Sí, ¿cuándo? ¿Cuándo se tomó? Muy bien el señor. ¿Año? Yo quiero profundizar, a ver si. 1824, a los 3 años dijimos paga Dios, bienvenidos a la Argentina. Segundo default, D2. 1890. Pasaron 63 años entre un default y otro. Y hasta 1950 teníamos solo 2. Ojo, habíamos empezado mal. Pero no estábamos tan mal. 140 años, 2 default, uno cada 70. D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, 7 defaults en 70 años. Esos puntitos que están ahí abajo, violetas, ¿qué son? Acuerdos con el fondo. ¿Saben por qué no hay antes? Muy bien, saben todo. Este es el mejor auditorio hasta acá. Es un placer venir acá. Bien, perfecto, pero no existía. Entonces, bueno, acá está el fondo. Indisciplina fiscal, monetaria, eventos de deuda, todos los eventos jurídicos. Bienvenidos a la Argentina. Estas son las capas y capas y capas de problemas estructurales y coyunturales que explican el puente al cual se lanza la Argentina en diciembre de 2023, después de años y años de choque, frustración, decadencia acumulada. Y ahí viene un candidato presidencial con una motosierra, dice, señores, les voy a cortar los brazos, y el argentino dice, acá está mi voto, arregla lo que haya que arreglar, y ahí Argentina se lanza. Entonces, Esteban, ¿para qué me contás esto? ¿Para deprimirme? No, ya estamos deprimidos. El otro día un periodista me decía, Esteban, basta hablar de la debilidad y la fragilidad de la economía argentina. ¿Cómo que basta? ¿Vos tenés tarjeta de crédito? Sí, me dice. Argentina no tiene crédito. ¿Vos tenés ahorros, reservas en tu casa, en los colchones? Sí. Argentina no tiene ahorros. Las reservas son negativas. ¿Vos tenés reputación, laburo? Sí. Argentina no tiene eso. ¿Y saben qué? Argentina, ¿lo va a tener mañana, 25 de junio? No. ¿Y el mes que viene, en julio, lo vamos a tener? ¿Reservas, crédito, reputación, credibilidad? No. ¿Y a fin de año lo vamos a tener? No, no creo. ¿Y en un par de años? Sí, tal vez sí, si hacemos las cosas bien. Entonces, en el mientras tanto, esta historia la tenemos en nuestras espaldas y nos va a acompañar. Y este es el primer gran condicionante de una agenda que, insisto, no me importa el 2025 por 3 minutos, ahora vuelvo al 2025, no podemos claudicar en el intento de arreglar esta economía. ¿Se puede arreglar? Es la pregunta. Sí, pero va a haber que hacer las cosas bien durante mucho tiempo. Condicionante número 1, que a esto le tengo que agregar un mundo que es, ¿cómo está el mundo? Enloquecido. Bueno, vamos de vuelta para la Argentina, mejor. Y elecciones legislativas. Y todo esto, la historia, el mundo muy adverso para economías emergentes, la política, van a condicionar la conducción económica. Primer comentario.
Voy al programa. No hay tiempo para ir a los tecnicismos. 4 cositas muy cortitas. Esto es una mesa, tiene 4 patas. ¿Cómo está la pata 1? La fiscal, recontra firme, se cerró el déficit en un solo año. Esta es la ejecución fiscal. Último año de Cristina, último de Macri, promedio de Alberto, Milei, superávit, 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 superávit. Viene el 2025, superávit, 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 superávit. Pata 1 de la mesa, recontra firme. Y ahí está el principal ancla económica y política de este momento en la Argentina. Por eso la inflación ya está en la zona del 2. Segunda pata, proceso de normalización financiera, arranca en 2000. Baja 1100. Derrape en mayo, junio, julio. Apretan monetariamente y viene blanqueo. Segundo derrape. Viene de acuerdo con el fondo. 720 puntos. ¿Argentina tiene crédito? No. Bueno, avanzaste un montón. Estás llegando a la esquina del banco. Te falta media cuadra. Y después golpear la puerta y que te abra. Bueno, con un repo, con un bonte medio forzado. Pero hoy Argentina todavía no. Entonces, cuando arranqué en 2000, tengo que llegar a 300. Estoy en 700. ¿Cuánto avanzaste? Un montón. Pero está inconcluso. Pata 2. Y ahí aparece el fondo. Ah, ¿todavía no te presta el banco? Toma, yo pongo lo que hay que poner para pagarlo de este año. Pata 3, saneamiento del Banco Central. Sobre cada punto podríamos hablar una hora. Reservas, Alberto Fernández, línea celeste. Reservas netas de la Argentina son los dólares de ustedes en el Banco Central, de todos los argentinos. El gobierno anterior arranca con 11. Entrega menos 11.500. Menos 9, menos 7, menos 5, menos 3, menos 2, menos 1, 0. Bingo. 0, 0, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 11. Fondo. Tengo un problema. Y ahí aparecen los dólares del fondo. Una especie de torniqueta a la pata 3 de un saneamiento del Banco Central que avanza, retrocede. Falta todavía recomponer el activo. Y ahí están las dudas del mercado de cómo hace el programa para acumular dólares. Y la cuarta pata, precios relativos. El gran desafío para mí, y esto era un rodrigazo a la vuelta de la esquina. La inflación acumulada en el gobierno anterior fue 900%. Es como agarrar los precios de la economía, ponerlos en planta baja de un edificio, volver a los 4 años, ¿dónde está la inflación? Y los precios, piso 9, 900%. Pero pará, abrís el edificio y había un montón de precios en el piso 3, 4, 5 y 6. Este es el dólar oficial. Piso 5, luz, gas, transporte, alquiler, salud, educación, todo lo reprimido. Acá en amarillo alimentos, material de construcción, autos, indumentaria, frutas, verduras. Y el precio relativo más adelantado de la economía, dólar libre. MEP, contado con liquidación, Blue, el que quieran, estaba allá en el piso 16. Si el dólar estaba allá y todos los precios de la economía estaban acá abajo, ¿cómo estaba la Argentina en términos de competitividad cambiaria contra el tipo de cambio libre? Baratísima, ¿quién dijo? Muy bien así. ¿Qué público? Te devuelven todas así como de revés. Bien, entonces, ¿qué pasaba en las fronteras? Invasión de chilenos, de uruguayos. El buquebús venía abajo del agua, porque los uruguayos venían colgados del bote de salvavidas. En Concordia, Salto Uruguay, no Salto Argentina. En Salto estaban por decretar la emergencia económica en octubre del 23. Claro, no se vendía ni una leche. Entonces, ¿qué me decían mis clientes? Esteban, récord de venta en toda la zona fronteriza de la Argentina en el 23. ¿Producto de qué? De un dólar explotado. Pasan los meses, y ya un poquito más de un año, y hoy nos encontramos acá. El tipo de cambio fue y vino, sinceramiento de todos los precios parcial que estaban reprimidos. Salud, salario, baja y vuelve, queda ahí. Y empieza el retroceso, la compresión de márgenes de muchos sectores. Indumentaria, material de construcción, azúcar, calzado, equipo de tecnología. Cuanto más sensibles son los sectores a la apertura económica, más tienen que acelerar la compresión de margen que estaba por arriba. Y algunos quedan todavía, autos, librería, no me acuerdo, equipo, medicamentos, hotelería y gastronomía. Pero para Esteban, el dólar allá arriba, hotelería y gastronomía acá, ¿cómo estaban los hoteles y los restaurantes en el 2023? Llenos. ¿Sabían que Bariloche no tuvo temporada baja en el año 2023 en el otoño? La primera vez en la historia estaba todo lleno. Ahora, esto está acá arriba y esto está acá abajo. ¿Y cómo están los hoteles? Bien. En abril del año pasado, este tipo de cambio ya estaba acá. Y estos precios empezaban a retroceder y estaban todavía acá arriba. Entonces, claro, si en el 23 el tipo de cambio allá arriba, explotado, precios relativos adelantados, pero muy bajo entre eso, nos invadían en toda la frontera de la Argentina, ¿qué hicieron los argentinos en abril 2024? Juancito, agarrá el bolso, esto está siendo todo filmado, ¿no?
Agarrá el bolso, nos cruzamos. Agarrá el bolso, nos cruzamos. Es más, no lleves el bolso, lo compramos allá también. Y ahora el tipo de cambio está acá, con los precios retrocediendo, algunos sí, otros no, y ahí está, los argentinos yéndose afuera. Y ahí aparece la tensión. La tensión, el conflicto, con un proceso de sinceramiento de precios relativos avanzadísimo, pero que empieza a generar tensión en muchos sectores con apertura económica. Entonces yo tengo clientes en todos los sectores. Le digo al de material de la construcción, che, Juancito, ¿por qué no bajas 40% los precios si sos competitivo con este tipo de cambio y la entrada de productos de afuera no te complica? Ah, qué vivo que sos, Esteban, me dice. Entonces, ¿qué? Le digo a mis empleados que les tengo que bajar 40% del sueldo, yo estoy perdiendo plata. Le digo a los bancos que le voy a bajar 40% del costo financiero, la tasa de interés. Le digo al gobernador que le voy a pagar 40% menos de ingresos brutos. ¿Cómo compito yo? Y ahí es donde se empieza a trabar y a transformarse en una situación conflictiva, y ahí empieza la cuenta corriente, el Banco Central, a tensionarse en términos de la dinámica de las cuentas externas. Con esta película llega la recalibración con el fondo en abril, se abandona un tipo de cambio fijo en modo crawling al 1 a un tipo de cambio de flotación sucia entre bandas divergentes. El tipo de cambio claramente queda en la zona baja. Para poner en perspectiva, el 1 a 1 estaba en la zona de 900 y al final del 1 a 1 ya eran 950. Cuando explota la convertibilidad, 2.850 plata de hoy, el 4 pesos de junio del 2002. Acá está toda la apreciación cambiaria. Acá están los dólares de explosión de Alberto Fernández. Por eso te invadían los chilenos y los uruguayos y los brasileños y los paraguayos. El proceso de estabilización, y acá está la tensión y las bandas. Y ahí está el partido en esta batalla final. Si yo miro el proceso de inflación y uno mira esto, acá está el proceso de espiralización del gobierno anterior, 12% mensual. El proceso de estabilización, como un partido de fútbol, 2 tiempos, 2 desafíos. ¿Cuál era el primer desafío? Había que destapar la olla. Destapar la olla y no volar por los aires. Para una economía que venía al 12 de inflación mensual y tenía que salir a corregir todos los precios relativos, empezando por ¿cuál? ¿Por cuál? El dólar. Y automáticamente se te filtra todo eso. Bueno, la inflación hace 25, 20, 13, 11, 8, 4, 4, 4, 4, 3, 3, 3, 3. Éxito rotundo. Destaparon la olla, corrigieron, inflación en la zona del 3. ¿Cómo salió el primer tiempo? Ganaste 1-0. Yogo bonito, no sé, pierna fuerte, duro. Con ese programa, con esa pata fiscal firme, las otras avanzados, pero falta. ¿Cuál es el desafío ahora? La inflación del 2-3% se tiene que ir a 0. Cuando sabés que hay componentes todavía de corrección de tarifas, servicios públicos regulados, hay servicios no públicos regulados, salud, educación, hay servicios que avanzan, hay indexación, hay inercia, componentes salariales. Comunicación avanzó 4-1, servicios. No lleva recreación, creo que estaba ahí, restaurantes, 3, salud, 2-7. Todo servicio, 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 servicio. 1-5 el último mes. Con mucho componente nacional tirando para atrás. Pero este es el desafío final. Para terminar de cruzar el puente, obviamente va a depender de la sostenibilidad del esquema cambiario, que está bajo presión en esta zona baja, después de una recalibración o un reset sin corrección real. Y ahí va a estar el partido en esta batalla final. ¿Cómo estoy de tiempo, Marcelo? ¿Me quedan 3 horas? 4 minutos. 4 minutos. Entonces, ¿qué pasa con la actividad? Miro el proceso de baja de la inflación. ¿Qué me permite? Recomponer los ingresos después de la licuación. Salarios privados, salarios públicos, informales. Acá está el 52% de pobreza del primer semestre de 2024. Y acá está el 35% que hay hoy. ¿Pero qué empiezan a ver acá? Para esto están encontrando un límite. Lucas, ¿tenemos elecciones? Sí. ¿Y ahora? Fíjense, marzo, el primer mes de retroceso, y se resintió la actividad, ahora lo voy a mostrar. Miren los públicos, están 17 abajo del arranque. En realidad, 13 abajo, 17 abajo del primer trimestre del 2023, que ajustado por el sinceramiento de tarifas, implica una caída del poder adquisitivo, del gasto variable de los hogares, de entre 20 y 30 puntos. Por eso el consumo le está costando mucho salir. Y ahí está la economía yendo a muchas velocidades. Pero acá hay un primer puntal de la regulación del mercado interno, que gracias al avance de la estabilización recompone los ingresos y por lo menos los saca del fondo del mar. Y ahí está el sostén político del gobierno. Con esa dinámica, miren la actividad.
que se cae como un piano en el final del 2023, principio del 2024, encuentra el piso en el segundo trimestre y rebota. Vale decirlo, 3 comentarios cortitos. 1, la economía cayó mucho menos de lo que todos estimábamos, digo todos. 2, rebotó más rápido de lo que todos estimábamos. 3, en esta economía que no crece hace 15 años, ese límite está en el techo de la banda, está en el techo del canal. Y no es casualidad que ahí se empieza a tensionar, porque acá están todas las crisis cambiarias, de una economía que todavía sigue sin dólares. Desde allá empezaron las crisis de reservas y crisis cambiarias. No resuelto. Y ahí va a estar la tensión y ahí va a estar el partido de cómo transformamos recuperación económica en crecimiento económico sostenido, 2 cosas totalmente diferentes. Ahora, uno mira esto, hay una B corta, yo digo, ojo, hay una ilusión óptica. Porque hay todo un bloque de sectores que se fue por arriba. Nunca se enteró que hubo recesión. Sobre todo el agro con la contrasequía. Si este es el promedio y hubo uno que fue por arriba, el resto fue por acá abajo. Y lo de acá abajo hay 3 velocidades. Recuperación rápida, media y anémica o sin recuperación. 4 velocidades para la actividad. Abro la actividad económica. 2023 ya es historia. Todo esto es actividad. 2024, voy al 2025. Mercado financiero, vuela. Patente de autos, 80%. Todo esto es actividad acumulada en lo que va del año. Q. Mercado inmobiliario, crece, crece, crece. Fue por arriba. Petróleo, crece, crece, crece. Gas, exactamente lo mismo. Producción de autos se recupera. Sector agro, se recupera la sequía y avanza. Ahora después tenés supermercados yendo al 4, después de caerte 10. Industria yendo al 2, después de caerte 10 en el acumulado. Minería afloja, pero va por arriba, no se entera. Llega de turistas, se pincha. Ocupación hotelera se pincha. Economías regionales se pincha. Y consumo masivo, industria, venta minorista, yendo por abajo, recuperación anémica. 4 velocidades. En estas 4 velocidades aparecen las dudas de Esteban. Esta vez es igual que en los 90, crisis sistémica, desempleo, nada que ver. Esto va a ser igual, va a ser diferente. No sé cómo, en qué formato diferente. Pero fíjense que la economía está generando empleo neto en el sector privado desde agosto del año pasado. No hay crisis sistémica de actividad, producción y empleo y no la va a haber. Hay transformación económica compensada. Miren este dato. En enero del 24 se perdieron en un mes 33.000 puestos de trabajo en el sector privado registrado, en sus compañías. 33.000. 26.000, 22.000, 14.000, 7.000, 13, 9, positivo. Positivo, positivo, negativo apenas, positivo, negativo 8, después compensa. Y empieza a flotar irregularmente. No hay destrucción neta de empleo masiva. Es más, hay creación anémica. Esteban, no puede ser, en mi sector no paran de echar gente. Sí, en tu sector echan, en el de él contratan, en el de ella toman, en el de aguanta, el otro... Y ahí está la compensación. En esa compensación, la heterogeneidad sectorial de las 4 velocidades se filtra en el mercado laboral. Y hoy hay sectores que después del valle que acabamos de cruzar, esa falsa o ilusión de B corta, 2 láminas, Marcelo, están con más empleo que antes y otras que están con menos. Acá está la construcción, que fue de los sectores más afectados. Pero desde abajo está positivo, positivo, negativo, positivo, 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 negativo. Flotando y con algo de creación neta. Hotelería y gastronomía está negativo, negativo, positivo, negativo, 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 positivo, positivo. Un poco más lastimado y ahí está la externalidad negativa del esquema cambiario y la estabilización conflictiva o tensionada. Heterogeneidad sectorial que también es regional. Formosa hoy tiene 16% menos de empleo privado registrado. La Rioja 15. Santiago da el 10. ¿Qué tienen en común estas provincias? Son muy sector público dependiente. Ahí estaba el problema, se retira. ¿Qué le pasa al sector privado? ¿Qué le pasa al kiosco de la esquina? Vende menos. Y ahí se resiente más el sector privado. Y Neuquén tiene más empleo que antes, y Tucumán también, y Mendoza también, y Río Negro también. Esteban, pero el conurbano profundo, industrial. A ver el conurbano profundo industrial. Positivo, 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 negativo, positivo, 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 positivo. No hay crisis sistémica y no la va a haber. Lo que no quiere decir que algunas actividades, alguna empresa no viva su propio 2001, que es muy diferente. Por eso el desempleo está en 7,9. Y todos los analistas lo esperaban arriba del 8 y ni siquiera llegó. Menem asume con 10% de desocupación. Y es reelecto con el 17. Y hoy es 7. Termino, a ver, me quedan 2 láminas. El sector externo, por un lado está la recomposición de los ingresos gracias a la baja de la inflación.
Después está el push del crédito y apuntar al sector de durables, autos, motos, etc. Y después están los sectores volcados al mercado externo, donde obviamente está todo el boom energético. La balanza energética en el año 2006-2007 da un superávit de 6.000 millones de dólares al año. Destrucción de la matriz, 7.000 deficitario. Desarrollo de Vaca Muerta, dio 6.000, 7.000 el año pasado. No llevo los números de acá. Esto no lo miren porque es el efecto Putin de la guerra. Y este año va a llegar a los 8. Y va a seguir. Y esto va. Y ahí tenéis la economía a distintas velocidades. Claro, de un sector externo que empieza a perder potencia porque vienen el cliente y me dice, Esteban, todo muy lindo, pero esto es petróleo. Yo exporto vinos en Mendoza o en Tucumán. Yo ya no exporto más, me dice. Claro, y ahí empieza a aparecer la externalidad negativas a algunos sectores o actividades. Y mientras tanto las importaciones empiezan a avanzar. Cierro con esto. La economía es oferta y demanda, producción y gasto. Este es el año 2023. Yo le voy a hacer una pregunta. En sus empresas o en sus casas, cuando a ustedes les caen los ingresos, les bajan el sueldo, venden menos en las empresas, ¿ustedes aumentan el gasto del hogar o lo bajan? Lo bajan. ¿Todos de acuerdo? Bueno, Argentina en el colectivo hace todo lo contrario. Cae la producción, cae el ingreso y aumenta el gasto. Por eso rompemos y chocamos todo el tiempo. 2023 es el mejor ejemplo. La corrección 2024. Proyecciones en la zona de 5 puntos del producto. Arrancamos el año en 3,5. Lo subimos al 4,5, hace 3 semanas lo subimos al 5, el consenso está un poquito más arriba, el fondo y el gobierno están un poquito más arriba, tranquilamente puede ir más arriba, con un consumo yendo por detrás, apuntalado por el sector externo en la cuenta de inversión, y este es el cambio de la Argentina. ¿Qué están cambiando? Los motores que dinamizan las fases expansivas del ciclo. En los últimos 15 años yo les mostré crecimiento acumulado 0, 15 puntos abajo del producto por habitante, de ciclos dinamizados, ¿por qué? Por estímulo al consumo de corto plazo no sostenible y bombeo fiscal, hasta que fundimos el Estado. ¿Cómo tiene que salir la Argentina de acá? Un poco lo está marcando el sector externo, la cuenta de inversión. La única manera de tener crecimiento económico sostenido. Desafíos y un montón. Obviamente que hay que concluir el proceso de estabilización. Hay que terminar de cruzar este puente y ahí está la batalla final de este segundo tiempo. La inflación del 2 al 0 es un partido diferente que la inflación del 12 al 2. Hay que avanzar con las reformas estructurales, lo dijo Lucas, y ahí vas a necesitar tal vez el condimento número 3 que necesita para todo esto, el plafón político para dotar a esto de capacidad de legislar, capacidad de gestionar, de institucionalidad, de darle seguridad a todo el proceso, etc. Ahí está la oportunidad que lo habrán escuchado hoy al viceministro, tiene la Argentina con estos componentes de la demanda, con sectores muy estratégicos que demanda el mundo, que está el agro, minería, petróleo, gas, energía, real estate va a andar bien, la parte de servicios, la parte financiera, el crédito. Los jugadores están claros, los componentes de la demanda están claros. Hay que afianzar la estabilización, avanzar con las reformas estructurales, darle plafón, sostenimiento político a todo este proceso de la Argentina y tal vez así podamos transformar recuperación en crecimiento, que creo que es lo que todos estamos buscando. Gracias, no sé si me pasé, pero sí, intenté resumir todo. Un poco para ambos, la misma pregunta, debilidad y fortaleza, ¿qué tenemos que mirar en este proceso político y económico? ¿Pensando en el gobierno? Sí, pensando en la Argentina más que nada. Bueno, a ver, yo digo, hay un proceso político que transcurre, que es un poco lo que quise transmitir, transcurre sobre una condición de fragilidad muy elocuente y un gobierno que está enfrentando un proceso económico también muy desafiante. Entonces, yo creo que acá, digamos, la fortaleza es que hay una sociedad que está ofreciendo más paciencia de lo que pensábamos y de lo que la sociedad misma pensaba que podía ofrecer. Lo que hay que mirar es si el proceso político y económico van de la mano en ese proceso de consolidación. Todavía el proceso político está lejos de estar consolidado. Y en parte eso ocurre porque todavía el proceso económico también necesita avanzar hacia otra instancia de consolidación. Ahí es donde me parece que se juega un poco el break-even de si esto sigue saliendo todo bien o si empieza a tener algún riesgo de empezar a desviarse, que es clave la elección de medio término. El gobierno necesita mostrar que se consolida políticamente, probablemente no le alcance, con lo cual me parece que
el gobierno se debería empezar a amigar con la idea de tener una estrategia política que lo ayude a construir las mayorías necesarias para avanzar con las decisiones más estructurales, que son las que pueden ayudar a consolidar el desafío económico, porque hasta acá la gente aguantó, pero no sabemos cuánto más. Es muy difícil medir cuánto más la gente va a aguantar, sobre todo esperando que lo que ve en la macroeconomía que se ordena baje a la micro, que es un poco el planteo que también hizo Esteban, ¿no? Esteban. Yo creo que hay que monitorear un montón de variables. En el plano externo, el mundo está muy desafiante. Es un contexto muy adverso para economías emergentes como la Argentina. Hay factores de riesgo importantes. En un segundo lugar, claramente el escenario político. No hay estabilización económica posible sin tener estabilizada la política. Entonces las urnas mandan, la tolerancia social a todo este proceso manda, la paciencia, la tolerancia, digamos, a un proceso de que ya no va a tener mucho para dar en el día a día si queremos que esto sea genuino. Y después en el plano económico hay que monitorear lo que pasa en la dinámica cambiaria, claramente, ese es uno de los grandes temas. ¿Qué pasa con el mercado post-elecciones? Y si querés, ¿qué pasa con la micro de acá a octubre? Porque para mí vamos a tener los 4 o 5 meses más desafiantes para la estructura micro. Si el año 2024 era el año de la estabilización macro, el 2025 es el año de la estabilización micro. La economía va a 4 velocidades. Yo tal vez puedo estar en la velocidad 4, afectado, construcción, consumo masivo, bebidas alcohólicas, economías regionales, turismo receptivo, está en velocidad 4. Tal vez eso se combina con compresión de margen. Tal vez eso se combina con compañías que están apalancadas financieramente, con un costo financiero que va a ser transitoriamente alto. Bueno, no es casualidad que estemos empezando a ver que la irregularidad empieza a crecer, la morosidad empieza a crecer, hay algunas cadenas de pago que se empiezan a complicar. Digamos, ahí es donde la macro empieza a pasarle esa estabilización conflictiva o tensionada a la micro y va a ser otra variable claramente a monitorear. Muchas gracias a ambos por esta exposición, con un aplauso del público. Bueno, lo despedimos. Antes que nada la foto de cierre. Muchas gracias. Gracias.